imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Hola, somos la familia Alvarado Ángeles y te damos la bienvenida a Creyendo lo Imposible Toluca. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a
esperanza de vida llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Hola, mucho gusto en saludarte en este día tan especial que tú y yo vamos a aprender de la palabra de Dios. Hoy es el día que el Señor ha escogido para que aprendamos en casa la palabra de Dios. Y es un gusto saludarte desde este hermoso lugar donde nos encontramos. Y la palabra de Dios es bien clara y sencilla cuando Dios nos habla a través de ella. Y hoy quiero enseñarte algo muy especial para ti que va a servir para tu vida, para que vivas mejor con tu familia. Ahora que estamos en casa, quiero invitarte para que abras la palabra de Dios y la escuches y entiendas lo que Dios te quiere decir en este día tan especial para ti. El día de hoy celebramos precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó un día como hoy y hoy lo celebramos, por eso es un día muy especial. El día de hoy vamos a aprender una nueva serie, vamos a empezar una nueva serie en este mes de julio. La serie se llama Un Mar de Esperanza. Un Mar de Esperanza es la nueva serie para este mes de julio. Y el tema de hoy, tan especial que vamos a aprender tú y yo, se llama El medio de una tempestad. Los mares son tempestuosos. El océano Pacífico, el océano Atlántico y todos los mares del mundo empiezan a generar tempestades en medio del mar, en medio del océano. Y más en temporadas cuando hace calor, los mares se vuelven tempestuosos. Y en el tiempo de Jesús, cuando Él andaba caminando sobre esta tierra, Él utilizó el mar para transportarse de un lugar a otro. El mar que Él utilizó fue el mar de Galilea. Por eso en el Evangelio de Lucas nos habla que Jesús iba en el mar de Galilea de un lugar a otro. Y quiero leerte esta historia que está en Lucas 8, versículo 22 al 25. Está corto, pero ahí está claramente lo que Jesús hizo en el mar de Galilea. Dice la palabra de Dios, rápidamente te la voy a leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Aquí está la historia claramente, como en el mar de Galilea es un escenario de tormentas considerable. El mar de Galilea era un mar, o es todavía, un mar tormentoso, donde se levantan muchas tormentas. Algunas veces las olas son tan grandes en el mar de Galilea que alcanzaban una altura de 6 metros. Entonces, cuando una ola alcanza esa altura, las olas tratan de anegar a una barca o un barco y lo mueven muchísimo. Los discípulos que iban con Jesús en ese viaje que iban haciendo por el mar de Galilea, estos discípulos eran expertos porque eran pescadores de ese mar, conocían el mar, pero en ese momento vieron las olas tan grandes que sintieron mucho peligro y sintieron miedo. Por eso despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, que perecemos. El mar de Galilea es un mar tempestuoso, pero quiero enseñarte a ti
que hay tres cosas en este pasaje que nos enseña. Cuando se desencadena una tempestad, se desencadena cuando en tu familia llega la enfermedad, cuando hay tempestades en tu familia, cuando hay tempestades en tu cuerpo, en tu vida, llegan las enfermedades. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 23, dice, y se desencadenó una tempestad. Se desencadenó una tempestad. Cuando tú estás en la vida tranquilamente, que no tienes ningún problema, tú vives una vida muy relajada, muy tranquila, pero cuando se presenta una tempestad en tu vida o en tu familia o en tu trabajo, empiezan entonces a generarse problemas, y esos problemas entonces dice la palabra de Dios que entonces vienen las enfermedades, vienen las tempestades y empiezan a dañar tu tranquilidad que tienes en tu casa, que tienes en tu cuerpo mismo, porque las enfermedades llegan por tu cuerpo o llegan también por tu familia y empiezan a desencadenarse tempestades en tu cuerpo y en tu familia. Es importante que tú te acerques a Dios para que no luches solo en estas tempestades de la vida. Los discípulos, cuando iban viajando por el mar de Galilea, efectivamente estaba Jesús con ellos, y los auxilió de esta tempestad. Sin embargo, si Jesús no hubiera estado con ellos, imagínense nada más solos en ese mar tempestuoso. ¿Qué les hubiera pasado a los discípulos? Hubieran fracasado, hubieran navegado solos, y entonces hubiera el peligro aumentado mucho más. Pero también déjame decirte que podemos ver otra tempestad en el mar. Por ejemplo, también quiero decirte, cuando Jonás huyó de Dios y se fue en un barco hacia otro lado donde Dios no le había dicho, Jonás, yendo en ese barco, dice la palabra de Dios que se soltó una tempestad en el mar, y los marineros que iban con él empezaron a tener miedo, empezaron a ver el peligro de esa tempestad que ellos sintieron en ese momento, y empezaron a investigar quién tenía la culpa de esa tempestad, y resultó que era Jonás. Pero aquí podemos ver que las tempestades en los mares de este mundo son reales. Es una realidad que se sueltan tormentas tropicales, ciclones inclusive en el mar. Ahí se generan los ciclones, ahí se generan las tempestades, ahí se generan las tormentas tropicales. Pero en segundo lugar, quiero decirte que cuando se desencadena una tempestad, uno siente que se ahoga, siente el peligro, siente ahogarse con las olas tan altas que se ven. Por ejemplo, aquí tenemos un mar, el Pacífico, que se ven las olas altas, y si tú te acercas a las olas altas, tienen mucha fuerza y tratan de hundirte, de anegarte a ti, y se siente el peligro por las olas tan altas que tenemos en el mar. En el mar de Galilea era un mar tempestuoso, volvemos a decir, y se desatan olas grandes, olas gigantes que sentían los discípulos que la barca se anegaba. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 23 hasta el final, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba. Anegaba quiere decir, ya sentía que se ahogaban, ya sentía que perecían, ya sentía que fracasaban en el mar de Galilea. Los discípulos sintieron miedo, sintieron temor. ¿Por qué? Porque vieron las olas tan altas de ese mar tan tempestuoso. Las tempestades son reales en tu vida. Van a llegar, van a suceder, van a estar presentes en tu vida en un momento dado. No sabemos cuándo, pero las tempestades de tu vida, las enfermedades van a llegar, los problemas familiares van a llegar a tu vida, los problemas en el trabajo van a llegar a tu vida. Es necesario que nosotros estemos preparados. ¿Con quién? Con Jesús en nuestra barca. Que estemos preparados con Jesús en nuestra casa. Que estemos preparados con Jesús en nuestro trabajo.
para que Él nos ayude cuando se presenten estas tempestades en la vida. Por eso quiero decirte que hoy tú debes estar preparado con Jesús en tu vida, con Jesús en tu corazón, con Jesús en tu casa, con Jesús en el trabajo, en todas partes donde andes, debes de tener a Jesús en tu corazón. ¿Para qué? Para que estés preparados por las tormentas que van a llegar a tu vida. Las tormentas van a ser reales, van a llegar a tu vida, van a llegar a tu familia. Por eso te invito hoy para que estés preparado para esas tormentas que van a llegar a tu vida, van a llegar a tu familia. Pero en tercer lugar, quiero decirte que también las tempestades se desencadenan cuando la tempestad, tú ves el peligro. El peligro es real. Los discípulos vieron el peligro de las olas tan altas, vieron que su barca se hundía, vieron que su barca le entraba el agua y vieron el peligro real, lo sintieron, fue verídico porque las olas estaban altas. Tú también puedes sentir el peligro de la muerte, el peligro de una situación difícil, de un secuestro, por ejemplo, de algo que tú puedes experimentar en tu vida. Puedes tener situaciones difíciles donde tú sientas el peligro para tu familia, donde tú sientes el peligro que pierdes el trabajo, en la sociedad, que tú tienes problemas, por ejemplo, cuando vas en el camión, caminando en la calle, sientes peligro también cuando vas tú solo, pero necesitas tener a Jesús y despertarlo y estar allí con Él, para que Él te auxilie como auxilió a los discípulos en este momento. ¿Qué nos dice el versículo? Por ejemplo, el 23 al final dice, se anegaban y peligraban. Literalmente sintieron el peligro. Muchas veces sentimos el peligro, nosotros sentimos el peligro, sí, cuando estamos solos sin Jesús. Sentimos el peligro cuando Dios no está con nosotros. Cuando Dios está lejos de nosotros, es cuando nosotros sentimos el peligro literal, tanto en la calle, en la casa, en el trabajo, en el camión, en tu mismo coche. Sientes el riesgo, el peligro que te amenaza, que te llega a tu casa, que te llega a ti mismo. El peligro real. En un momento dado, la situación se pone peligrosa. Se pone peligrosa. Aquí a los discípulos iban navegando tranquilamente cuando de repente empezaron a crecer las olas por el viento. Y las olas empezaron a mover la barca. Y ellos sintieron que el peligro estaba cerca, que estaban peligrando su vida. Por eso los discípulos inmediatamente recurrieron a Jesús y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué perecemos? Y tú también debes de recurrir a Jesús, al Dios Todopoderoso, al que tiene el control de las cosas, al que puede controlar el viento, al que puede controlar las olas tan altas, aquel que tiene esperanza, aquel que tiene la esperanza en tu vida, aquel que tiene la esperanza en tu familia. Pon la esperanza en Él, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Cuando Jesús despierta y detiene las olas y detiene el viento, entonces dice la palabra de Dios que hizo bonanza. Por eso tú y yo debemos de recurrir a ese Dios de esperanza, a ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Si tú recurres al Dios de la esperanza, vas a tener tranquilidad. Sí vamos a tener problemas, sí, pero Dios nos ayuda a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque es un Dios de esperanza. Es un Dios que tenemos esperanza en Él. La vida tiene esperanza cuando tú depositas tu corazón en el Señor Jesús. Deposítalo en Él para que tú tengas esperanza en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la esperanza. Por último, quiero leerte un versículo de la Biblia que está en Romanos 15:3 y dice de esta manera, muy claramente, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
el que cree para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver que tenemos un Dios de esperanza. Y tú y yo debemos de tener ese Dios de esperanza. Nuestra esperanza en tiempos peligrosos es Dios. Nuestra esperanza en tiempos difíciles es Dios. En tiempos de tempestades en la vida, Dios es nuestra esperanza. Por eso quiero invitarte para que tú tengas a Dios en tu corazón y el Dios de esperanza te apoye en momentos difíciles de tu vida. Soy Isaí Ibarra Ramírez, de Creyendo lo Imposible en Campus Torreón. Señor Jesús, cuando quiero yo vivir cerca de ti, las pruebas se hacen muchas y lo tengo que admitir. A veces siento que es un camino muy difícil el que elegí. Cuando vienen a mi mente cosas así, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón. Yo sé muy bien que mi diario caminar junto a ti no es cosa del destino. Tienes planes para mí y yo quisiera poder ser fuerte y obediente, acercarme a ti, pero es grande la batalla que hay en mí. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú Jesús vienes a mí y me dices que no tenga miedo, que tú estás ahí y me das tu paz y poder. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú Jesús vienes a mí. Gracias a ti. Ha salido el sol.
El reto para esta semana es que tú desarrolles tu esperanza en medio de problemas, de situaciones difíciles, porque tienes un Dios de esperanza, el cual te puede ayudar en situaciones muy difíciles en esta semana. He sido libre, cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. El día de hoy. ¿Cuál es la lección de hoy? El niño Jesús conversa con los doctores. El título, el texto a memorizar. Jesús sigue creciendo en sabiduría. Lucas 2:52. Los niños les quieren cantar una canción y bailarla. Cambio de pareja. ¿Cuál es el tema de hoy? El niño Jesús conversa con los doctores. El texto a memorizar es: Jesús seguía creciendo en sabiduría. Lucas 2:52. El título de la lección es El niño Jesús conversa con los doctores. y el texto a memorizar es: Jesús seguía Creciendo en sabiduría. Lucas 2:52. El título de la lección es: El niño Jesús platica con los doctores. el texto a memorizar dice: Jesús sigue creciendo con sabiduría. Lucas 2:52. Adiós. El niño Jesús conversa con los doctores. El texto es: Jesús seguía creciendo en sabiduría. Lucas 2:52. Tenemos un grupo para ti, Conectados en Amor, donde encontrarás ayuda espiritual. Busca el link en la descripción. Conoce más de nosotros. Búscanos en Facebook para enterarte de las actividades que realizamos en la semana. Síguenos minuto a minuto con nuestros versículos del día en Twitter. En Instagram, regálanos tu like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.
ahora creyendo lo imposible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.